el capítulo 15, Primera a los Corintios, el capítulo 15, el verso 51 y también el 52. Primera a los Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Diga conmigo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Usted gusta de oír la palabra y que Dios le hable? Amén. Yo me siento feliz cuando Dios me habla. Y me voy muy triste cuando yo voy a un culto y Dios no me habla. Por X o Y circunstancia, o porque estoy desatento, o porque estoy con los oídos tapados, o porque Dios no usa al que predica, por cualquier causa. Cuando Dios no me habla, yo digo, Dios mío, yo perdí la venida. Pero qué bueno es cuando Dios a uno le habla. Pidámosle al Señor que nos hable. Dígale, Señor, ayúdame a tener mis oídos abiertos, mi corazón abierto, y usa al predicador para que esta palabra haga efecto en la vida mía. Toda la iglesia, por favor, levante sus manos. Dígale, Señor, gracias, qué privilegio, qué honor grande, Señor, el que me das. Estar aquí es un gozo muy grande. Es un privilegio, Señor, que nos tengas aquí delante de tu presencia. Qué bueno es oír tu voz, tu dulce voz. Qué bueno, Señor Jesús, que nos exhortes con tu palabra, nos enseñes, nos corrijas, nos edifiques, oh Dios, con tu hermosa palabra. Que sea tu voz, no la del hombre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice esta preciosa iglesia que se ha dado cita aquí. Todos te necesitamos, oh Dios, todos dependemos de ti. Oh, como la lluvia, Señor, que caiga y empape nuestra vida, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una alabanza para el Señor. Siéntense, tengan la amabilidad. Leí este mismo pasaje en otras versiones porque quería como ampliar la idea de por qué Pablo dijo la final trompeta. Entonces encontré otras versiones, como una que dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Porque esta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, a mí me pareció interesante porque dice al sonido de la última trompeta. En otra versión dice en un instante, en un pestañear de ojos. ¿Cuánto se demora uno pestañeando? Dice en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y quise mirar otra versión y allí dice parecido, pero amplía un poco más. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta.
Observe que en algunos dice el toque de la trompeta final, la última trompeta, y aquí dice se oirá el último toque de la trompeta. Y los muertos volverán a vivir y no morirán jamás. Nosotros los que creemos en Cristo y todavía estemos vivos, seremos transformados. ¿Usted quiere saber qué se entiende por la final trompeta? Entonces espéreme que a lo último del sermón voy a decir qué significa. No se pierda entonces el desarrollo de todo, porque es lo último que voy a decir. ¿Por qué Pablo habló del último toque de la trompeta? Tanto la cultura judía como la grecorromana, que tiene que ver mucho con el Nuevo Testamento, usaban las trompetas. La trompeta era un instrumento muy propio del pueblo judío. Esas trompetas jugaban una gran variedad de papeles en el mundo antiguo. No solamente cumplían la función musical, las trompetas no eran solo para asuntos de ceremonias que también se usaban, sino que también podían usarse para señalar varias reuniones públicas, hasta representaciones de teatro, hasta coronaciones de reyes y hasta servicios de adoración. Las trompetas eran muy familiares. El Antiguo Testamento, mucho más que la cultura grecorromana, nos está proveyendo de la historia de los orígenes de las trompetas. Antes del nacimiento de Jesús, Israel usaba dos tipos de trompetas. Unas eran instrumentos largos metálicos y otras eran cuernos de carnero. A los cuernos de carnero convertidos en trompetas se les llaman shofar. Y el Nuevo Testamento usa una sola palabra para traducir ambos tipos. Así que cuando el Nuevo Testamento dice trompetas o trompeta, no se sabe si es la metálica o es el shofar. Los sacerdotes usaban unas trompetas de plata y se daban instrucciones para emitir diferentes llamadas. Al sonido de una trompeta se convocaba a los príncipes y se conocía. Los príncipes sabían y distinguían el sonido de esa trompeta, la entendían y venían a reunirse. Pero cuando iban a reunir a toda la congregación, el sonido de la trompeta era diferente. Y cuando el enemigo venía, cuando veían los ejércitos enemigos llegar, se tocaba la trompeta, pero con otro sonido. Más tarde, cuando se dedicó el templo, dice la Biblia que Salomón tuvo en cuenta, aparte de tantos accesorios en el templo, dispuso 120 sacerdotes tocando trompetas. Uno piensa en eso y debieron haber sido unas ceremonias espectaculares. Imagínese usted 120 sacerdotes, cada uno con una trompeta, y me imagino que muy afinadas. Eso debió sonar espectacular. Dice la Biblia en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 5 y el verso 12, que los levitas cantores, todos los hijos de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes
que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué lindo espectáculo. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido estar allá, hermano, y disfrutar de una conmemoración de esas? Uno ahora todavía oye trompetas y es un instrumento bien influyente. Qué hermosa suena una trompeta bien tocada. Cuando ellos iban a salir a la guerra, cuando el pueblo iba a alistarse, cuando las tropas se preparaban para salir a la batalla, también sonaban las trompetas. Dice la Biblia en el capítulo 10 de Números y el verso 9: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y recordemos el tiempo el tiempo de los jueces, cuando hubo guerra contra Moab. Dice la Biblia en Jueces capítulo 3 y el verso 27, que cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Dice la Biblia que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Así que era lo normal. Viene la guerra, preparémonos para la batalla, y la manera de indicárselo al pueblo era a través de las trompetas. Pablo, también judío, él conocía el uso de las trompetas. Y por eso fue que cuando escribió primera a los Corintios, y como registra el capítulo 14 y el verso 8, también el apóstol Pablo habló de trompetas. Esa figura militar, esa figura de las trompetas con diferentes sonidos, lo sabía Pablo. Y dice primero a los Corintios 14:8: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que el lenguaje de las trompetas lo conocía Pablo. ¿Acaso cuando fueron a rodear a Jericó, los sacerdotes que daban las vueltas no llevaban también entre sus instrumentos trompetas? ¿No era el instrumento preferido de ellos en el momento? El capítulo 6 del libro de Josué está contando cómo los sacerdotes tocaron trompetas durante la destrucción de Jericó. Dice la Biblia que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, o las trompetas, o los cuernos, o el chofar,
La séptima vez, entonces Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Así que las trompetas significaban victoria. Cuando suena la trompeta, hay victoria. Cuando suena la trompeta, es porque Dios ha vencido a los enemigos. Por eso, cuando se derrotaba un ejército grande, sonaban las trompetas. Las trompetas son símbolo de júbilo. Las trompetas suenan cuando hay victoria. Las trompetas suenan cuando el enemigo es derrotado. Dice el capítulo 7 de los Jueces, hablando del caso de Gedeón y de su lucha que tenía. Dice la Biblia en el verso 19 de Jueces 7, que el poder de derrotar a un ejército grande estaba en las manos de Dios y se demostraba al son de trompetas. Ese sonido de la trompeta está bien relacionado con eso, la victoria final, la victoria total. Textualmente dice Jueces capítulo 7 verso 19: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y escuche, y tocaron las trompetas. Era la medianoche, los enemigos dormían plácidamente. ¿Se imagina usted qué sintieron esos soldados al escuchar unas trompetas que sonaban con fuerza? Eso hizo Gedeón. Sonaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Esas eran las armas que ellos llevaban: unas teas o antorchas ardiendo y una trompeta en la otra mano. Y tocaban y gritaban y decían: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. Las trompetas son símbolo de victoria. Aleluya. Las trompetas incluso hasta sirvieron para anunciar la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés dirigió al pueblo de Israel a encontrarse con Dios en el Sinaí, era un encuentro maravilloso, glorioso. ¿Habrá una cita más grande que esa? No creo. No hay una cita más grande que ir a encontrarse uno con Dios. Y un encuentro de esos hay que celebrarlo. Y qué mejor celebración que el sonido de las trompetas. Además, ese Dios a quien visitaban los hebreos era el Dios de dioses y Señor de señores, el Todopoderoso, el más grande de todas las batallas. Dice el capítulo 19 del Éxodo y el verso 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y dice la Biblia que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y dice la Biblia que el sonido de la bocina, el sonido de la trompeta,
el sonido del chofar iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Qué espectáculo, ¿verdad, hermano? Nosotros hemos visto cosas lindísimas, pero espectáculos como ese, yo creo que eso tuvo que haber sido inolvidable para el que lo vivió. Era glorioso. Esa presencia de Dios se daba a entender a través del sonido de las trompetas e iban incrementándose en volumen. Se estremeció el monte entero. ¡Qué maravilla! Esas trompetas para Israel tenían un significado muy grande. Tan grande que de las 7 fiestas judías había una que se llamaba la fiesta de las trompetas. Les recuerdo así rápido cuáles eran las 7 fiestas que celebraban los judíos anualmente. Todas importantísimas, pero voy a hacer énfasis en la de las trompetas. La primera era la Pascua. Celebraban la forma en que Dios había liberado a los israelitas la noche que Él mató los hijos de los egipcios. Ese día, esa noche cuando Israel salió libre, esa noche se convirtió en la celebración anual, la fiesta de la Pascua. Luego venía otra fiesta que se llamaba los panes sin levadura. Significaba una apurada preparación y una buena disposición para partir. Estaban celebrando eso, como el pueblo estaba ya listo para irse a disfrutar de su libertad, de su emancipación. La tercera fiesta que observaban los judíos era la fiesta de las primicias. Significaba la gratitud de Israel y su dependencia de Dios. Todos llevaban las primicias y se celebraba una fiesta hermosa. Después de las primicias venía la fiesta de las semanas o el Pentecostés, que era la expresión de gratitud por la cosecha de trigo que Dios les daba. Y venía la quinta fiesta, que su propósito era anunciar la llegada de la sexta y la séptima. Esa fiesta de las trompetas anunciaba la llegada del mes séptimo, en donde se celebraban las 2 fiestas especiales que venían luego, que era la fiesta o el día de la expiación, en donde se concentraba de manera exclusiva en la expiación. El pueblo se concentraba en recordar la expiación por los pecados del mismo pueblo. Se celebraba la expiación, el día de la expiación. Y por último venía la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, y hacían algo muy lindo. Salían a acampar, el pueblo se iba a acampar en pequeñas cabañas durante ese tiempo y recordaban su residencia temporal en el desierto. Pero lo que me llama la atención es que esa fiesta de las trompetas era todo un agasajo, una fiesta musical espectacular, y lo único que estaban anunciando era: vienen 2 fiestas gloriosas a las cuales estamos todos invitados y nos vamos a gozar. Eso quiere decir que las trompetas, su sonido, no solo era para reunir a los príncipes o a la congregación, no solo era un sonido de tipo militar para las batallas, sino que también sonaban las trompetas para anunciar que llegaban las fiestas. Era un ritual especial. Los toques de la trompeta duraban el primer día, desde el primer día del séptimo mes, e inauguraban ese mes sagrado que incluía esos 2 días. Por eso en Números 29 dice que en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis,
os será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Así que era la manera particular de Israel de decirle a todo el pueblo: vénganse, prepárense, porque vamos a hacer fiesta. Sonaban las trompetas y la gente estaba atenta. Pero ¿sabe que aún hasta para las profecías se usaban las trompetas? Estaba yo mirando en el capítulo 27 de Isaías, y a partir del verso 12, respecto a algunas profecías para Israel: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y escuche la profecía para Israel: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Aquí ya es mucho más amplio. Se tocará en aquel día con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Pero aún hay más profecías para el último tiempo tocante a Israel. En el capítulo 9 de Zacarías, en el verso 14 dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta. Oiga esto, hermano, es que no es solo el pueblo el que tocaba trompeta. Aquí aparece el Señor tocando trompeta. No se dice si Él o los ángeles, pero igual el sonido de la trompeta viene desde el cielo. Y si la trompeta aquí terrenal suena hermoso, que produce hasta escalofrío, ¿cómo se oirá, hermano, una trompeta sonando desde el cielo? Dice: irá entre torbellinos del austro, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Era tan particular el toque de las trompetas en Israel, que hasta el mismo Dios les profetiza y les habla de trompetas. Esas trompetas servían también y van a ser utilizadas, hablando en la escatología, es decir, en las cosas que sucederán, que todavía no se han cumplido, en esas épocas que vienen, y que a la iglesia no le tocará. Pero la Biblia habla de unas trompetas que van a sonar. Esas trompetas ya no tienen que ver tanto con Israel, con el mundo del Antiguo Testamento, ni mucho menos con la iglesia. Esas trompetas tendrán que ver con un mundo que nunca quiso aceptar a Dios. En el capítulo 8 de Apocalipsis se cuenta cómo esas trompetas van a servir de advertencia para la gente en la tierra, y van a señalar la llegada del reino milenial. El capítulo 8 de Apocalipsis está hablando de 7 trompetas. Rápidamente las vamos a mencionar. En el verso 1 del capítulo 8 de Apocalipsis: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles
que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En el verso 7 dice que el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la segunda trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y dice la Biblia que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la tercera trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tierra en su tercera parte, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Así que el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. El sexto ángel tocó la sexta trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta dijo: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y termina el séptimo ángel tocando su trompeta, y dice la Biblia que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que era todo un espectáculo, aún hasta para anunciar juicios, para anunciar castigos, para advertirle al mundo. Dios se usó de trompetas. Pero aquí quiero, hermanos, entrar a lo que a nosotros de verdad nos interesa. Vamos a hablar de lo que realmente nos interesa. Vamos a pensar qué va a pasar al final de los tiempos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros que vivimos ante una gran expectativa. Esto que he hablado es historia. Pasó con Israel. Ahora no nos interesa lo que pasó con Israel, pero sí me interesa esa figura de las trompetas en lo que tiene que ver con nuestro tiempo y lo que le va a ocurrir a la iglesia. Mirando en el capítulo 24 de Mateo, también se observa cómo en la aparición de Dios al final de los tiempos también aparecen las trompetas. Y en su segunda venida, que no es el arrebatamiento de la iglesia, en esa segunda venida, dice el capítulo 24 de Mateo y el verso 30 y el 31, que cuando el Señor venga por segunda vez en forma visible,
se anunciará a través del sonido de una trompeta. Leámoslo. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en el verso 31 dice, y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso es que la Biblia dice que allí todo ojo le verá. El mundo entero sabrá. El que viene es el Señor de gloria. Los que lo traspasaron harán lamentación por él. El pueblo hebreo lo reconocerá. Pero cuando él venga en su desfile, se oirán, oiga eso, los ángeles tocando trompetas. Será el sonido de las trompetas que se escuchará en todo este planeta. Ángeles anunciando la venida de aquel a quien el mundo un día no quiso recibir. Pero vámonos más a lo nuestro todavía. Vamos a pensar, hermanos, en el gran momento que a todos nosotros nos mantiene atentos y despiertos. El arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que a nosotros nos mantiene así, contentos, animados, felices. Pensar en el arrebatamiento de la iglesia es lo más grande que nos puede pasar a nosotros. Por eso la Biblia dice muy claro que el que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Y las iglesias, como yo lo he dicho, cuando a una iglesia se le olvida que Cristo vuelve por ella, esa iglesia se vuelve mundana. Cuando a un cristiano se le olvida que Cristo vuelve a llevárselo, se vuelve mundano. Por eso la iglesia podrá olvidarse de muchas cosas, pero nunca lo olvides. Cristo viene por su iglesia. Él vuelve por su pueblo. La Biblia lo enseña. La Biblia lo dice y estamos ante esa expectativa. A veces nos dedicamos a cosas secundarias. A veces nos enfrascamos en discusiones sin sentido. A veces nos llenamos hasta de enemistades y de caprichos y de cosas absurdas. A veces nos peleamos por tonterías. Y se nos olvida que Cristo viene por la iglesia. A veces nos dejamos desviar por las cosas naturales que pasan. A veces el hecho de ser humanos nos hace olvidar de ese gran suceso que está por llegar. Por eso esta tarde, hermano querido, no te olvides que Cristo viene por ti. Que se te olviden muchas cosas. Que se nos borre de la mente una cantidad de cosas, que pase lo que pase, que venga una amnesia total si se quiere, pero que nunca se nos olvide que esta iglesia está esperando a Cristo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Nosotros vivimos en función de eso. Por eso no nos podemos apegar al mundo. Por eso no nos podemos apegar a lo material. Si Dios nos bendice materialmente, lo disfrutamos y nos gozamos porque nos gusta la bendición. Pero no dependemos de lo material, dependemos de Cristo. Aquí nuestra mirada tiene que estar hacia arriba, aleluya, como Moisés. Amén, Moisés se sostuvo como viendo al invisible porque tenía su mirada puesta en el galardón. Cuando un cristiano empieza a mirar hacia abajo, cuando un cristiano empieza a mirar a los lados, perdió el norte de la vida. Y es ahí cuando el cristiano se enfrasca en una cantidad de problemas y cosas ilógicas y absurdas. Todo por una razón: perdió de mirar
la esperanza que tenemos por delante. A la iglesia no le preocupa nada, hermano. A nosotros no nos preocupa gran tribulación, a nosotros no nos preocupa anticristo, a nosotros no nos preocupan bestias, ni jinetes, ni nada. A nosotros no nos preocupan pestes, ni nada, ni granizos, nada. A nosotros eso no nos tiene nada preocupados. A nosotros lo único que nos preocupa es escuchar el sonido de la trompeta anunciando que Cristo viene por la iglesia. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Y ahí es en donde tú y yo tenemos que estar firmes y seguros. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo está hablando del traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Algunos lo llaman el rapto de la iglesia. Yo lo llamaré el arrepentimiento, el arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí, como en todas las ocasiones pasadas, vuelve y aparece la trompeta. Pero ya es claro. No es la trompeta con el sonido aquel para los príncipes, ni es el sonido para la batalla, ni es el sonido para reunir a la congregación, ni siquiera es el sonido de las trompetas para la celebración. No, aquí está hablando de una trompeta final. Quiere decir, no habrán más trompetas. Para la iglesia ya no habrán más trompetas. Esa será la final trompeta. Se tocará la trompeta. O sea, el apóstol Pablo hace énfasis a la final trompeta y dice: porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Se imagina usted, hermano, ese día tan glorioso? ¿Se imagina usted el sonar de las trompetas cuando tú y yo estemos debajo de la tierra en nuestra tumba, si así fuera? Será tan poderoso el sonar de esa trompeta que tú y yo la oiremos desde el sepulcro. Será la trompeta que suene poderosa y nos levantaremos para irnos con el Señor a la gloria. Será lo más grande que nos pueda ocurrir. No habremos oído nunca nada más grande que eso. Y si estamos vivos, aleluya. Si estamos vivos, hermano, ¿qué sentirá uno? Yo no sé qué va a pasar ese día, pero ¿qué sentirás tú? ¿Qué sentiré yo? El día que estemos fieles al Señor, fieles, cuando ya el tiempo se haya cumplido, cuando ya Dios lo haya determinado, cuando Dios diga: ya me voy a llevar a mi pueblo, y bajen los ángeles y suene el concierto del cielo y se escuchen esas trompetas, hermano. Yo creo que nuestro corazón va a saltar de gozo, de alegría, aleluya, y nos iremos con Él a la gloria para estar para siempre con el Señor. Alabado sea Dios. Y es tan cierto lo de las trompetas y la trompeta final, que el apóstol no solo se lo dijo a la iglesia en Corinto, a la iglesia de los tesalonicenses también se lo volvió a decir. Así que no es nada dudable, no se puede dudar. En primera a los tesalonicenses, el capítulo 4 y el verso 15, vuelve el apóstol Pablo a animar a la iglesia y les dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y escuche, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios. Vuelve y aparece la trompeta. Eso no es un invento de la iglesia aquí, no es mi invento, no es una idea loca, es lo que Pablo enseñó. Es la trompeta de Dios que se escuchará. Y dice que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. A su nombre sea la gloria. Oh hermano, hoy pudiéramos decir, y sin temor a equivocarnos, hoy pudiéramos decir, ven Señor Jesús, ¿verdad? A ver, diga conmigo, ven Señor Jesús. ¿Y qué tal si decimos lo otro? Señor, que suene tu trompeta. A ver, dígalo conmigo, Señor, que suene tu trompeta, que suene la trompeta. Oh, porque cuando la trompeta suene, hermano, es porque viene el Señor de gloria, aleluya. Lo primero que escucharemos será su trompeta sonar en el cielo. A su nombre sea la gloria. Pero ahora sí, ¿por qué Pablo no habló de cualquier trompeta, sino de la final? ¿Por qué? Pablo no, cuando dice a los tesalonicenses, no dice la final trompeta, se lo dijo a los corintios. Pero ¿por qué la final trompeta? Escuche. El ejército romano, cuando tenían que emprender la marcha, ellos estaban en sus batallas, en sus campos de guerra, de conquista y demás. Cuando ese ejército tenía que levantarse para emprender la marcha, sonaban 3 clases de trompetas. Mire qué bonito eso. Sonaban 3 trompetas. Oye, ¿y sabe que esto del ejército romano como que lo han copiado a varios ejércitos? Es verdad que nuestro ejército colombiano también usa trompetas, ¿cierto? Cuando uno va a los batallones, escucha ese sonar de las trompetas, qué bonito, ¿no? Eso parece que se lo aprendieron al ejército romano. Los romanos tocaban 3 trompetas y sonaban diferente todas 3. Cada una de ellas tenía un significado. Al oír la primera trompeta, que todo el ejército sabía qué clase de trompeta era, entendían que había que desmontar las tiendas. Ellos acampaban en los terrenos, en los desiertos, por días o tal vez meses. Y habían hecho sus toldos, sus carpas. Así que cuando sonaba la primera trompeta, todos de inmediato sabían que había que desmontar las tiendas. Cada uno se ponía en su labor, cada uno desarmaba su tienda, la enrollaba y la tenía lista. Eso era la primera trompeta. La segunda trompeta les decía que se filaran, que hicieran sus filas porque ya estaban listos a marchar. Pero no marchaban hasta que no sonara la final trompeta. Cuando sonaba la final trompeta, el ejército se ponía en movimiento, emprendían la salida. Ahora sí entiendo a Pablo. Ahora sí entiendo por qué Pablo no habló de la primera trompeta. Él no dijo al oír la primera trompeta. O dijo sonará la segunda trompeta. Dijo sonará la final. La final trompeta. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Yo hace rato ya llegué a la iglesia. Y hace rato estamos oyendo la primera trompeta. Yo cada que voy a la iglesia
Y cada que voy al culto yo escucho la trompeta del cielo que me dice: no te apegues a lo material, no ames al mundo, no ames las cosas que están en el mundo. Yo hace años vengo escuchando esa voz, esa trompeta que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no procede del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Alabanzas a Dios. Yo he venido escuchando esa trompeta que me dice todos los días: recoge tu tienda, recoge tu tienda, recoge tu carpa, recógela. No la dejes, no te apegues a esto, que tu futuro no es terrenal. Yo he venido oyendo hace mucho rato eso, que a la iglesia le espera una patria celestial. Y por eso yo oigo la trompeta que me dice: recoge todo, recógelo, no dejes nada aquí, no lo dejes. ¿O acaso no es la trompeta que tú oyes cada que vienes a la iglesia? ¿No es Dios el que te lo dice todos los días? Recógelo todo, no ames lo de acá. Y luego escuchamos la segunda trompeta. ¿Cuál es la segunda trompeta? Hacer filas. El ejército romano hacía las filas. Se filaban, ya lo habían recogido todo y hacían la fila. Y estaban listos, quietos, a la expectativa. Ellos sabían que para poder dar el paso al frente, para poder salir, tenía que sonar la final, la trompeta, y solo había sonado la segunda. Así que la segunda trompeta les decía a ellos: quédense quietos, ya todo está listo, estén a la expectativa, no den un paso todavía, manténganse filados, ordenados, quietos, no se vayan, estamos a punto de oír la tercera. Así que el ejército todo, al oír esa segunda trompeta, estaban todos ordenados en su lugar, mirando hacia lo alto, mirando al frente, pendiente del sonido de la final trompeta, porque a cualquier momento sonaba, como quien dice: quédate ahí, no te vayas. Y sabe, hermano, que eso también yo lo he venido oyendo hace rato. La iglesia es un ejército en orden. Nosotros hace rato estamos oyendo la segunda trompeta y estamos aquí todavía afilados, y de aquí no nos hemos ido. Ya oímos la primera y recogimos todo. La segunda ya la oímos y estamos aquí todavía. Cómo me alegra venir a esta iglesia y ver a unos ancianos que llevan aquí 40 o más años. Hace 40 o más años están ahí parados, firmes, seguros. No se han movido, no se han ido para ningún lado. Ellos aprendieron y oyeron la segunda trompeta que le dijo: quédate ahí, no te vayas, alístate, porque en cualquier momento nos vamos. Así que quédate ahí. Y cómo me gozo, hermano, que yo también he podido quedarme aquí. No me he ido para ningún lado, ni me pienso ir para ninguna parte, porque hemos aprendido a estar aquí, en este lugar, amén, hasta el día último de nuestras vidas. Es mejor estar en los atrios de la casa de Jehová, así sea por un día, que 1000 fuera de ellos. Aquí estamos, hermano, arraigados, sembrados, enraizados. De aquí no nos saca nadie. Nosotros como como ejército obediente que conoce el sonido de las trompetas, nos hemos quedado aquí y de aquí no nos vamos a mover hasta que suene la final trompeta. Cuando diga: ven acá, iglesia, sube acá, porque para ti es la gloria que tengo preparada. Sube acá, porque tengo para ti cosas maravillosas. Eso es lo que Dios tiene para ti. A su nombre la gloria. Esta iglesia
no se ha movido de aquí, ni se va a mover. Aleluya, aleluya. No nos moveremos de aquí hasta que nos suene la tercera trompeta. Aquí nos quedaremos, aquí estaremos. Haya problemas o dificultades, haya enfermedad, haya escasez o abundancia, pase lo que pase, aquí nos quedaremos hasta que suene la última de las trompetas para irnos con el Señor a la gloria. Por eso, tú como soldado inteligente, tienes que aprender a distinguir los sonidos de las trompetas. Si todavía no has distinguido la primera, acuérdate, la primera trompeta es: recoge todo, el mundo no es tu hogar. Recógelo todo, no dejes nada. Algo parecido como cuando Moisés fue a salir de Egipto. Y entonces las propuestas para Moisés de parte de Faraón fue: déjame los niños acá, déjame las vacas acá, déjame las cabras acá. No te dejo los niños, no te dejo las mujeres, no te dejo las vacas, no te dejo las cabras, no te dejo ni una pezuña, nada. De aquí nos vamos. Eso fue lo que hizo Moisés. Y Faraón le dijo: vayan ustedes los hombres y adoren, vayan, métanse lejos allá y adoren. Y déjenme aquí algo. No, Señor. Moisés entendió que no podía dejar nada en Egipto, todo hay que recogerlo. Y hay del cristiano que todavía tenga cosas guardaditas. Hay de ese cristiano que todavía conserva las tiendas armadas. Hay de ese cristiano que todavía no ha desarmado las tiendas. No ha oído la primera trompeta. Y el que no escuche la primera trompeta no escuchará tampoco la segunda. Y si no escuchaste ni la primera ni la segunda, la tercera ni se te ocurra que la vas a escuchar. Por eso lo primero que has de hacer: escucha la primera trompeta. Deja el mundo, no te apegues al mundo, deja todo, suelta todo, amarra todo y échatelo aquí, te vienes, quédate ahí. Hay algunos que oyeron la primera trompeta, recogieron todo, pero no escucharon la segunda. Porque no se quedaron haciendo la fila. Los soldados romanos oían la segunda trompeta y hacían sus filas. Se paraban como un escuadrón en orden, como un ejército en orden. No se iban. Y sabe que qué tristeza. Hay cristianos que no han oído la segunda trompeta. ¿Sabe por qué sé que no la han oído? Porque vengo aquí a la iglesia y no los veo. Porque ya no están aquí. Porque aunque un día recogieron sus tiendas y salieron del mundo, pero no se quedaron aquí esperando el sonido de la tercera trompeta. Y ya no están aquí, y uno viene y pregunta por ellos: ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? No, ya no está, se fue, se cansó de esperar. Él sí hizo aquí la fila, él estuvo aquí en el escuadrón, él aquí servía, era esto, era aquello, pero ya no está. No escuchó la segunda trompeta, no se quedó alistándose para cuando el Señor tocara la tercera. Qué bueno fuera que esta tarde hubiese alguno de ellos aquí, para que entendiera que de aquí, de la iglesia, uno no se puede ir para ningún lado, que esto es lo nuestro, que aquí nos trajo el Señor, que aquí nos tenemos que quedar, que de aquí no nos vamos para ningún lado, que hemos tomado la decisión. Un día le entregamos nuestra vida a Cristo y aquí nos vamos a quedar hasta esperar que suene su tercera trompeta. Aleluya, dale ese aplauso fuerte a mi Cristo. Él está aquí esta tarde. Él quiere bendecirte a ti ahora. Él quiere hacer contigo maravillas. A su nombre, gloria.
Pónganse de pies, por favor. Pónganse de pies, por favor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, a la tercera trompeta. Diga conmigo, a la tercera trompeta, al sonido de la última trompeta. Aleluya. Porque se tocará la última vez la trompeta y nosotros entenderemos el lenguaje. Ese será el sonido más grande, hermoso que jamás antes hemos oído. Esa será la melodía más solemne jamás escuchada. Ese día nos iremos con el Señor a la gloria. Ya el mundo se quedó atrás, nuestro Egipto se acabó. Ahora solo nos espera la gloria. Valió la pena confiar en Dios, valió la pena arrepentirnos, valió la pena vivir en santidad, valió la pena vivir como viven los hijos de Dios. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oh, hermano, yo no sé si tú y yo nos vamos a ir a la tumba. Posiblemente yo ahora te salude y cómo me alegra saludarte, qué rico verte. Pero igual puede ser que dentro de un tiempo vuelva yo por acá y ya tú no estás. A lo mejor escuche la noticia, ya te fuiste al sepulcro. Ya tus huesos desaparecieron, ya tú no estás y te vas a ir a una tumba fría, a un osario tal vez. Pero no te preocupes, allá donde tú estés o donde yo esté, vamos a escuchar ese sonido solemne de la última trompeta. Y nos levantaremos para irnos con el Señor. Oh, aleluya. Vale la pena estar aquí. 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 Oh, vale la pena. Vale la pena ser un hijo de Dios, vale la pena haber dejado el mundo, vale la pena haber entregado nuestra vida al Señor, vale la pena. Señor, yo quiero escuchar tu trompeta un día. Yo quiero escuchar el shofar, yo quiero escuchar ese shofar celestial. Yo quiero escuchar ese sonido glorioso. Para anunciar castigos, para advertirle al mundo, Dios se usó de trompetas. Pero aquí quiero, hermanos, entrar a lo que a nosotros de verdad nos interesa. Vamos a hablar de lo que realmente nos interesa. Vamos a pensar qué va a pasar al final de los tiempos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Nosotros que vivimos ante una gran expectativa. Esto que he hablado es historia. Pasó con Israel. Ahora no nos interesa lo que pasó con Israel. Pero sí me interesa esa figura de las trompetas en lo que tiene que ver con nuestro tiempo y lo que le va a ocurrir a la iglesia. Mirando en el capítulo 24 de Mateo, también se observa cómo en la aparición de Dios al final de los tiempos también aparecen las trompetas. Y en su segunda venida, que no es el arrebatamiento de la iglesia, en esa segunda venida dice el capítulo 24 de Mateo y el verso 30 y el 31, que cuando el Señor venga por segunda vez en forma visible, se anunciará a través del sonido de una trompeta. Leámoslo. Mateo 24:30. Entonces
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y en el verso 31 dice: y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso es que la Biblia dice que allí todo ojo le verá, el mundo entero sabrá, el que viene es el Señor de gloria. Los que lo traspasaron harán lamentación por él. El pueblo hebreo lo reconocerá, pero cuando él venga en su desfile, se oirán, oiga eso, los ángeles tocando trompetas. Será el sonido de las trompetas que se escuchará en todo este planeta. Ángeles anunciando la venida de aquel a quien el mundo un día no quiso recibir. Pero vámonos más a lo nuestro todavía. Vamos a pensar, hermanos, en el gran momento que a todos nosotros nos mantiene atentos y despiertos: el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que a nosotros nos mantiene así, contentos, animados, felices. Pensar en el arrebatamiento de la iglesia es lo más grande que nos puede pasar a nosotros. Por eso la Biblia dice muy claro que el que tiene esta esperanza en él se purifica así como él es puro. Y las iglesias, como yo lo he dicho, cuando a una iglesia se le olvida que Cristo vuelve por ella, esa iglesia se vuelve mundana. Cuando a un cristiano se le olvida que Cristo vuelve a llevárselo, se vuelve mundano. Por eso la iglesia podrá olvidarse de muchas cosas, pero nunca lo olvides: Cristo viene por su iglesia. Él vuelve por su pueblo. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice, y estamos ante esa expectativa. A veces nos dedicamos a cosas secundarias, a veces nos enfrascamos en discusiones sin sentido, a veces nos llenamos hasta de enemistades y de caprichos y de cosas absurdas. A veces nos peleamos por tonterías y se nos olvida que Cristo viene por la iglesia. A veces nos dejamos desviar por las cosas naturales que pasan. A veces el hecho de ser humanos nos hace olvidar de ese gran suceso que está por llegar. Por eso esta tarde, hermano querido, no te olvides que Cristo viene por ti. Que se te olviden muchas cosas, que se nos borre de la mente una cantidad de cosas, que pase lo que pase, que venga una amnesia total si se quiere, pero que nunca se nos olvide que esta iglesia está esperando a Cristo. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Nosotros vivimos en función de eso. Por eso no nos podemos apegar al mundo. Por eso no nos podemos apegar a lo material. Si Dios nos bendice materialmente, lo disfrutamos y nos gozamos porque nos gusta la bendición. Pero no dependemos de lo material, dependemos de Cristo. Aquí nuestra mirada tiene que estar hacia arriba, aleluya, como Moisés. Amén, Moisés se sostuvo como viendo al invisible porque tenía su mirada puesta en el galardón. Cuando un cristiano empieza a mirar hacia abajo, cuando un cristiano empieza a mirar a los lados, perdió el norte de la vida. Y es ahí cuando el cristiano se enfrasca en una cantidad de problemas y cosas ilógicas y absurdas. Todo por una razón: perdió de mirar la esperanza que tenemos por delante. A la iglesia no le preocupa nada, hermano. A nosotros no nos preocupa gran tribulación.
A nosotros no nos preocupa anticristo. A nosotros no nos preocupan bestias, ni jinetes, ni nada. A nosotros no nos preocupan pestes, ni nada, ni granizos, nada. A nosotros eso no nos tiene nada preocupados. A nosotros lo único que nos preocupa es escuchar el sonido de la trompeta anunciando que Cristo viene por la iglesia. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. Y ahí es en donde tú y yo tenemos que estar firmes y seguros. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo está hablando del traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Algunos lo llaman el rapto de la iglesia. Yo lo llamaré el arrepentimiento, el arrebatamiento de la iglesia. Dice la Biblia: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí, como en todas las ocasiones pasadas, vuelve y aparece la trompeta. Pero ya es claro. No es la trompeta con el sonido aquel para los príncipes, ni es el sonido para la batalla, ni es el sonido. Venían a reunirse. Pero cuando iban a reunir a toda la congregación, el sonido de la trompeta era diferente. Y cuando el enemigo venía, cuando veían los ejércitos enemigos llegar, se tocaba la trompeta, pero con otro sonido. Más tarde, cuando se dedicó el templo, dice la Biblia que Salomón tuvo en cuenta, aparte de tantos accesorios en el templo, dispuso 120 sacerdotes tocando trompetas. Uno piensa en eso y debieron haber sido unas ceremonias espectaculares. Imagínese usted 120 sacerdotes, cada uno con una trompeta, y me imagino que muy afinadas. Eso debió sonar espectacular. Dice la Biblia en el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 5 y el verso 12, que los levitas cantores, todos los hijos de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Qué lindo espectáculo. ¿Cómo hubiera sido estar allá, hermano, y disfrutar de una conmemoración de esas? Uno ahora todavía oye trompetas y es un instrumento bien influyente. Qué hermosa suena una trompeta bien tocada. Cuando ellos iban a salir a la guerra, cuando el pueblo iba a alistarse, cuando las tropas se preparaban para salir a la batalla, también sonaban las trompetas. Dice la Biblia en el capítulo 10 de Números y el verso 9: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos.
Y recordemos el tiempo de los jueces, cuando hubo guerra contra Moab. Dice la Biblia en Jueces capítulo 3 y el verso 27, que cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Dice la Biblia que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Así que era lo normal. Viene la guerra, preparémonos para la batalla, y la manera de indicárselo al pueblo era a través de las trompetas. Pablo, también judío, él conocía el uso de las trompetas. Y por eso fue que cuando escribió primera a los Corintios, y como registra el capítulo 14 y el verso 8, también el apóstol Pablo habló de trompetas. Esa figura militar, esa figura de las trompetas con diferentes sonidos, lo sabía Pablo. Y dice primera a los Corintios 14, 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que el lenguaje de las trompetas lo conocía Pablo. ¿Acaso cuando fueron a rodear a Jericó, los sacerdotes que daban las vueltas no llevaban también entre sus instrumentos trompetas? ¿No era el instrumento preferido de ellos en el momento? El capítulo 6 del libro de Josué está contando cómo los sacerdotes tocaron trompetas durante la destrucción de Jericó. Dice la Biblia que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, o las trompetas, o los cuernos, o el shofar, la 7ª vez, entonces Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Así que las trompetas significaban victoria. Cuando suena la trompeta, hay victoria. Cuando suena la trompeta, es porque Dios ha vencido a los enemigos. Por eso, cuando se derrotaba un ejército grande, sonaban las trompetas. Las trompetas son símbolo de júbilo. Las trompetas suenan cuando hay victoria. Las trompetas suenan cuando el enemigo es derrotado. Dice el capítulo 7 de los Jueces, hablando del caso de Gedeón y de su lucha que tenía. Dice la Biblia en el verso 19 de Jueces 7, que el poder de derrotar a un ejército grande estaba en las manos de Dios, y se demostraba al son de trompetas. Ese sonido de la trompeta está bien relacionado con eso, la victoria final, la victoria total. Textualmente dice Jueces capítulo 7 verso 19: llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y escuche, y tocaron las trompetas.
Era la medianoche. Los enemigos dormían plácidamente. ¿Se imagina usted qué sintieron esos soldados al escuchar unas trompetas que sonaban con fuerza? Eso hizo Gedeón. Sonaron las trompetas, quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban. Esas eran las armas que ellos llevaban. Unas teas o antorchas ardiendo y una trompeta en la otra mano. Y tocaban y gritaban y decían: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo. Las trompetas son símbolo de victoria. Aleluya. Las trompetas incluso hasta sirvieron para anunciar la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés dirigió al pueblo de Israel a encontrarse con Dios en el Sinaí, era un encuentro maravilloso, glorioso. ¿Habrá una cita más grande que esa? No creo. No hay una cita más grande que ir a encontrarse uno con Dios. Y un encuentro de esos hay que celebrarlo. Y qué mejor celebración que el sonido de las trompetas. Además, ese Dios a quien visitaban los hebreos era el Dios de dioses y Señor de señores, el Todopoderoso, el más grande de todas las batallas. Dice el capítulo 19 del Éxodo y el verso 16: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y dice la Biblia que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y dice la Biblia que el sonido de la bocina, el sonido de la trompeta, el sonido del chofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Qué espectáculo, ¿verdad, hermano? Nosotros hemos visto cosas lindísimas, pero espectáculos como ese, yo creo que eso tuvo que haber sido inolvidable para el que lo vivió. Era glorioso. Esa presencia de Dios se daba a entender a través del sonido de las trompetas, e iban incrementándose en volumen. Se estremeció el monte entero. ¡Qué maravilla! Esas trompetas para Israel tenían un significado muy grande. Tan grande que de las 7 fiestas judías, había una que se llamaba la fiesta de las trompetas. Les recuerdo así rápido cuáles eran las 7 fiestas que celebraban los judíos anualmente. Todas importantísimas, pero voy a hacer énfasis en la de las trompetas. La primera era la Pascua. Celebraban la forma en que Dios había liberado a los israelitas la noche que Él mató los hijos de los egipcios. Ese día, esa noche cuando Israel salió libre, esa noche se convirtió en la celebración anual, la fiesta de la Pascua. Luego venía otra fiesta que se llamaba los panes sin levadura. Significaba
una apurada preparación y una buena disposición para partir. Estaban celebrando eso, como el pueblo estaba ya listo para irse a disfrutar de su libertad, de su emancipación. La tercera fiesta que observaban los judíos era la fiesta de las primicias. Significaba la gratitud de Israel y su dependencia de Dios. Todos llevaban las primicias y se celebraba una fiesta hermosa. Después de las primicias venía la fiesta de las semanas o el Pentecostés, que era la expresión de gratitud por la cosecha de trigo que Dios les daba. Y venía la quinta fiesta, que su propósito era anunciar la llegada de la sexta y la séptima. Esa fiesta de las trompetas anunciaba la llegada del mes séptimo, en donde se celebraban las dos fiestas especiales que venían luego, que era la fiesta o el día de la expiación, en donde se concentraba de manera exclusiva en la expiación. El pueblo se concentraba en recordar la expiación por los pecados del mismo pueblo. Se celebraba la expiación, el día de la expiación. Y por último, venía la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos, y hacían algo muy lindo. Salían a acampar, el pueblo se iba a acampar en pequeñas cabañas durante ese tiempo y recordaban su residencia temporal en el desierto. Pero lo que me llama la atención es que esa fiesta de las trompetas era todo un agasajo, una fiesta musical espectacular, y lo único que estaban anunciando era: vienen dos fiestas gloriosas a las cuales estamos todos invitados y nos vamos a gozar. Eso quiere decir que las trompetas, su sonido, no solo era para reunir a los príncipes o a la congregación, no solo era un sonido de tipo militar para las batallas, sino que también sonaban las trompetas para anunciar que llegaban las fiestas. Era un ritual especial. Los toques de la trompeta duraban el primer día, desde el primer día del séptimo mes, e inauguraban ese mes sagrado que incluía esos 2 días. Por eso en Números 29 dice que en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. Así que era la manera particular de Israel de decirle a todo el pueblo: vénganse, prepárense, porque vamos a hacer fiesta. Sonaban las trompetas y la gente estaba atenta. Pero sabe que aún hasta para las profecías se usaban las trompetas. Estaba yo mirando en el capítulo 27 de Isaías, y a partir del verso 12, respecto a algunas profecías para Israel: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Y escuche la profecía para Israel: acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta. Aquí ya es mucho más amplio. Se tocará en aquel día con gran trompeta,
Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Pero aún hay más profecías para el último tiempo tocante a Israel. En el capítulo 9 de Zacarías, en el verso 14 dice: y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta. Oiga esto, hermano. Es que no es solo el pueblo el que tocaba trompeta. Aquí aparece el Señor tocando trompeta. No se dice si él o los ángeles, pero igual el sonido de la trompeta viene desde el cielo. Y si la trompeta aquí terrenal suena hermoso, que produce hasta escalofrío, ¿cómo se oirá, hermano, una trompeta sonando desde el cielo? Dice: irá entre torbellinos del austro, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Era tan particular el toque de las trompetas en Israel, que hasta el mismo Dios les profetiza y les habla de trompetas. Esas trompetas servían también y van a ser utilizadas, hablando en la escatología, es decir, en las cosas que sucederán, que todavía no se han cumplido, en esas épocas que vienen, y que a la iglesia no le tocará. Pero la Biblia habla de unas trompetas que van a sonar. Esas trompetas ya no tienen que ver tanto con Israel, con el mundo del Antiguo Testamento, ni mucho menos con la iglesia. Esas trompetas tendrán que ver con un mundo que nunca quiso aceptar a Dios. En el capítulo 8 de Apocalipsis se cuenta cómo esas trompetas van a servir de advertencia para la gente en la tierra y van a señalar la llegada del reino milenial. El capítulo 8 de Apocalipsis está hablando de 7 trompetas. Rápidamente las vamos a mencionar. En el verso 1 del capítulo 8 de Apocalipsis: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. En el verso 7 dice que el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la segunda trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y dice la Biblia que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Dice, murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la tercera trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere la tierra en su tercera parte, y no hubiese luz.
en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Así que el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. El sexto ángel tocó la sexta trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta dijo: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y termina el séptimo ángel tocando su trompeta, y dice la Biblia que hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que era todo un espectáculo, aún hasta para anunciar juicio. El capítulo 15, Primera a los Corintios, el capítulo 15. El verso 51 y también el 52. Primera a los Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Diga conmigo: a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Usted gusta de oír la palabra y que Dios le hable? Amén. Yo me siento feliz cuando Dios me habla. Y me voy muy triste cuando yo voy a un culto y Dios no me habla por X o Y circunstancia, o porque estoy desatento, o porque estoy con los oídos tapados, o porque Dios no usa el que predica, por cualquier causa. Cuando Dios no me habla, yo digo: Dios mío, yo perdí la venida. Pero qué bueno es cuando Dios a uno le habla. Pidámosle al Señor que nos hable. Dígale: Señor, ayúdame a tener mis oídos abiertos, mi corazón abierto, y usa al predicador para que esta palabra haga efecto en la vida mía. Toda la iglesia, por favor, levante sus manos. Dígale: Señor, gracias, qué privilegio, qué honor grande, Señor, el que me das. Estar aquí es un gozo muy grande. Es un privilegio, Señor, que nos tengas aquí delante de tu presencia. Qué bueno es oír tu voz, tu dulce voz. Qué bueno, Señor Jesús, que nos exhortes con tu palabra, nos enseñes, nos corrijas, nos edifiques, oh Dios, con tu hermosa palabra. Que sea tu voz, no la del hombre. Oh Señor, en el nombre de Jesús, bendice esta preciosa iglesia que se ha dado cita aquí. Todos te necesitamos, oh Dios, todos dependemos de ti. Oh, como la lluvia, Señor, que caiga y empape nuestra vida, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una alabanza para el Señor. Siéntense, tengan la amabilidad. Leí este mismo pasaje en otras versiones porque quería como ampliar la idea de por qué
Pablo dijo la final trompeta. Entonces encontré otras versiones, como una que dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la última trompeta. Porque ésta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, a mí me pareció interesante porque dice al sonido de la última trompeta. En otra versión dice en un instante, en un pestañear de ojos. ¿Cuánto se demora uno pestañeando? Dice en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final. Pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y quise mirar otra versión y allí dice parecido, pero amplía un poco más. Dice en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta. Observe que en algunos dice el toque de la trompeta final, la última trompeta, y aquí dice se oirá el último toque de la trompeta. Y los muertos volverán a vivir y no morirán jamás. Nosotros los que creemos en Cristo y todavía estemos vivos, seremos transformados. ¿Usted quiere saber qué se entiende por la final trompeta? Entonces espéreme que a lo último del sermón voy a decir qué significa. No se pierda entonces el desarrollo de todo, porque es lo último que voy a decir. ¿Por qué Pablo habló del último toque de la trompeta? Tanto la cultura judía como la grecorromana, que tiene que ver mucho con el Nuevo Testamento, usaban las trompetas. La trompeta era un instrumento muy propio del pueblo judío. Esas trompetas jugaban una gran variedad de papeles en el mundo antiguo. No solamente cumplían la función musical, las trompetas no eran solo para asuntos de ceremonias que también se usaban, sino que también podían usarse para señalar varias reuniones públicas, hasta representaciones de teatro, hasta coronaciones de reyes y hasta servicios de adoración. Las trompetas eran muy familiares. El Antiguo Testamento, mucho más que la cultura grecorromana, nos está proveyendo de la historia de los orígenes de las trompetas. Antes del nacimiento de Jesús, Israel usaba dos tipos de trompetas. Unas eran instrumentos largos metálicos y otras eran cuernos de carnero. A los cuernos de carnero convertidos en trompetas se les llaman shofar. Y el Nuevo Testamento usa una sola palabra para traducir ambos tipos. Así que cuando el Nuevo Testamento dice trompetas o trompeta, no se sabe si es la metálica o es el shofar. Los sacerdotes usaban unas trompetas de plata y se daban instrucciones para emitir diferentes llamadas. Al sonido de una trompeta se convocaba a los príncipes y se conocía. Los príncipes sabían y distinguían el sonido de esa trompeta, la entendían y